excelente idea de los organizadores plantear, como decía Pablo, el problema y el desafío que implica la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su impacto en el campo del derecho privado, que es uno de los temas para mí más desafiantes y más interesantes, ¿no? que plantea a los operadores del campo legal el nuevo código. Yo me voy a cernir a la cuestión del abuso de derechos solamente porque, bueno, como también mostró Pablo, hay distintos asuntos, distintos impactos, si usted quiere, dentro de las instituciones del derecho privado que produce la recepción del paradigma ambiental que introduce el nuevo Código Civil y Comercial dentro del campo del derecho privado. Hay impactos a todo nivel, impactos en el campo de las relaciones de consumo, impactos en el diseño de la propiedad privada, impactos a nivel de la teoría del contrato. Yo voy a trabajar un poco solamente, en un ratito, el ejercicio de los derechos a través de el rediseño que el código hace de la figura del abuso de derechos. Es importante que el código haya introducido el paradigma ambiental y es el primer código en el mundo que lo hace y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Y es importante que lo haga porque el derecho privado ha sido siempre un factor de resistencia en la lucha por la defensa de los bienes ambientales. Esto no está mal decirlo, ¿no? El derecho privado fue concebido en un momento en el cual no existía algo así como la crisis ambiental, ni la transición ecológica, ni el antropoceno. Está pensado para un proceso de apropiación infinita del mundo. Usted lee la nota del artículo 2311 del Código de Vélez, va a ver que el único factor que detiene para el derecho privado la apropiación de los bienes del mundo natural es la falta de una tecnología. Si usted tiene una tecnología, se puede apropiar y lo puede usar en función de su interés individual al infinito. Eso se transformó con el correr de los años y la explotación de los recursos naturales que el derecho privado permite, se transformó en un problema para las sociedades modernas. Y la reacción vino canalizada por el derecho ambiental, pero el derecho privado realmente no siguió el ritmo y no se ayornó y terminó siendo un factor de resistencia muy fuerte. Por eso el paso que intenta dar el nuevo Código Civil y Comercial en este punto es tremendamente importante porque no es nada más y nada menos que acompasar las instituciones del derecho privado con toda una agenda que se viene desarrollando a todo nivel, a nivel global, internacional, regional, nacional y subnacional, en el campo de la tutela de los bienes comunes o colectivos, la cultura, el ambiente, etc. Así que es tremendamente importante cómo pensar, cómo estudiar cómo el derecho privado ha incorporado con el nuevo código el paradigma ambiental y se ha compasado al ritmo de el derecho ambiental y de la cultura. También me parece importante recordar que el código tiene líneas de diseño que son transversales. Las instituciones que el código regula, contrato, propiedad, consumo, etc., están trazadas por unas líneas de pensamiento que, como recién se decía, están en el título preliminar, muchas de ellas, y otras no tanto, están más implícitas, están más subyacentes, pero también están terriblemente presentes. Una explícita es la idea de constitucionalizar el derecho privado. Esa es una línea de trabajo explícita, que usted la puede ver en el artículo 1 y 2. Si traza también un hilo de unión entre las distintas normas que recogen el paradigma ambiental, uno puede pensar que la ambientalización del derecho privado es otra línea de diseño un poco más implícitamente planteada, pero es una línea de diseño, lo mismo que reconocer los compromisos internacionales. ¿No? Es claramente un código que intenta internacionalizar el derecho privado interno, dando cuenta de los compromisos que la República ha ido tomando en diferentes tratados y convenciones, especialmente en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Y entre esas líneas de diseño, lo que hay en realidad es la sumatoria de esas líneas de diseño en realidad encierran una nueva concepción
de las instituciones del derecho privado, o sea, una nueva manera de pensar y de razonar los casos del derecho privado, pero también las instituciones, y eso es clave a nivel de la decisión judicial. Porque un problema que nosotros decidíamos hace 100 años de una manera, hace 50 años de otra, hoy el código, a través de esas líneas de diseño que lo impregnan, propone una respuesta culturalmente diferente y técnicamente también diferente. Por eso me parece muy importante el leitmotiv del Congreso, ¿no? Pues, ¿cómo evolucionar dentro del campo del derecho privado? Y en relación al paradigma ambiental. Bueno, esa evolución pasa por reconocer que existen nuevos paradigmas para la toma de decisiones, o sea, nuevas racionalidades, nuevas maneras de pensar los problemas que teníamos. Eso incluye instituciones, instrumentos, digamos, antiguos, como la teoría del contrato, como la propiedad privada y como el abuso de derecho. Creo que el gran desafío en definitiva que intentó asumir el código es codificar en una era en donde incluso se está dejando de hablar de crisis ecológica y se está hablando mucho más del antropoceno y de la transición ecológica y cómo hay que hacer para que nuestras sociedades humanas se adapten a esa transición de los sistemas naturales. Esto que está en el informe del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales de UNESCO, ¿no?, de 2013, si no cambian los sistemas sociales y se adaptan a los cambios que ya han operado los sistemas naturales, la vida en el planeta es inviable en el mediano y en el largo plazo. Por eso el derecho privado tiene que también girar en ese sentido y por eso es necesario codificar teniendo en cuenta ese tipo de problemas, y hoy no podemos codificar para un mundo pensado como un mundo inagotable, infinito, abundante, ¿no? Hoy la realidad de los sistemas naturales es absolutamente diferente. Y por eso el código ha decidido introducir las cuestiones ambientales a todo nivel. ¿Qué es esto de, o cómo podemos pensar este problema del ejercicio de los derechos y del giro ecológico, ¿no?, del abuso de derecho? Como decía Pablo, esa idea viene del artículo 14 del nuevo Código Civil y Comercial, que reconoce que además de los derechos individuales existen los derechos de incidencia colectiva, tomando prestado el lenguaje constitucional en esta lógica de constitucionalización del derecho privado. El anteproyecto lo hacía más profundamente aún, pero bueno, eso en el nuevo código quedó la idea de que existen esos dos niveles de derechos, los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, y que el ejercicio de los derechos individuales no puede de alguna manera perforar o ir en contra del ideario que plantean los derechos de incidencia colectiva. Esto, que es parte del proceso de constitucionalización y de ambientalización, ¿no?, del nuevo Código Civil y Comercial, es realmente muy relevante y muy innovador. Usted mira el derecho privado comparado, no va a haber una norma como esta. Es tremendamente innovador y está a tono con lo que hacen las constituciones de América del Sur, por lo menos un grupo de constituciones como la Constitución de Argentina, de Brasil y de Colombia, que han optado por esta idea de concebir a los derechos sobre el ambiente y la cultura como derechos colectivos, que es una idea que es propia de esta región del planeta y que no la va a encontrar presente en el hemisferio norte, donde la idea es que el derecho a un medio ambiente sano sigue siendo un derecho individual. Usted mira la Carta Constitucional Francesa, que reforma la Constitución francesa para introducir los derechos del ambiente en el año 2005, va a ver que el primer derecho es un individuo tiene derecho al medio ambiente sano, pero un individuo, y no es un derecho de dimensión colectiva. Y eso, introducido dentro del campo del derecho privado, además de una visión latinoamericana, ¿no?, que está muy presente en el código, tiene un efecto innovador tremendamente importante. El efecto pasa por reconocer los derechos de incidencia colectiva, pero mucho más porque ese reconocimiento es la ventana de entrada del reconocimiento de la existencia de bienes colectivos o bienes comunes, porque esos derechos de incidencia colectiva se ejercen sobre bienes
que son bienes colectivos o comunes. Como se explicó hoy, son bienes de acceso ilimitado, ¿no? De acceso libre, son inapropiables, son indivisibles, bueno, tienen una serie de características que en la Argentina ha desarrollado muy bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de diferentes precedentes. Pero eso para el campo del derecho privado es una innovación muy importante, porque si usted mira el Código de Vélez Sarsfield, por ejemplo, no es cuestión de retroceder al pasado, pero sí mirar dónde estábamos. El Código de Vélez no tenía una norma como la del artículo 172 del Código francés. El Código Civil francés tiene una norma sobre los bienes comunes. Es más, en Europa siguen existiendo los bienes comunes. En distintos países, Italia, Francia, Suiza, existen los bienes comunes. El Código argentino solo reconocía las cosas res nullius, pero no las cosas res communis. No están en el texto del Código. Lo que hace ahora el nuevo Código es reconocer una categoría de res communis, que no son las res communis del derecho civil clásico, sino unas res communis de tono constitucional. ¿Cuáles son? Básicamente son el ambiente y la cultura. O como dice la Constitución argentina, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. La idea de patrimonio también es importantísimo, porque en el derecho privado hemos manejado otra idea de patrimonio, ¿tá? Como el conjunto de relaciones activas y pasivas de lo que es titular un sujeto, y acá se trata de otro tipo de patrimonio, un patrimonio que no pertenece a nadie, ¿no? Y que nos beneficia a todos y que es de libre acceso para todos. Y bueno, la idea de introducir los derechos de incidencia colectiva y reconocer la existencia de bienes comunes de base constitucional, que son el ambiente y la cultura, produce una revolución dentro de la concepción de los derechos que siempre ha manejado el derecho privado y el universal y el derecho privado argentino. Es decir, hay derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y hay res apropiables, o sea, cosas apropiables y cosas que son comunes. Y el ejercicio de los derechos individuales sobre los objetos apropiables no puede perjudicar, ¿no?, los objetivos de los derechos de incidencia colectiva y el disfrute de las res comunes. Y el Código también reconoce una cosa que se dijo en la conferencia al inicio, y le dijo Pablo también, que hay conflictos, que en realidad la relación entre derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, entre cosas de propiedad individual, si usted quiere, o libertades individuales, si usted quiere, como la libertad de contratación, o la libertad de consumir, o de ejercer la industria lícita, etc., esos derechos individuales y los bienes comunes, existe ahí una situación de conflictividad. El artículo 14 está reconociendo esa existencia de un conflicto íntimo, un conflicto interno, ¿no?, ahora del propio derecho privado, entre los dos niveles que el derecho privado está reconociendo, los derechos que son individuales y los derechos que son comunes o colectivos. Hay dos normas en el Código, se lo voy a decir para un poco dejar claro qué es cuál es la idea que tengo. Hay dos normas en el Código que trabajan ese problema, el artículo 14 y el artículo 240 que mencionaba Pablo. A mí me parece, pero eso es una opinión, que el artículo 14 es una norma general referida a cómo se ejercen los derechos. Y el artículo 240 es una norma general en otro sentido, explica cómo se resuelven en general los conflictos entre derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, o bienes individuales y bienes comunes. Y trae el artículo 240 tres pautas para resolver esos conflictos. Dicho de otra manera, el artículo 14 lo que hace es colocar dentro de la estructura de los derechos individuales una función, ¿no?, ambiental, o una función pro bienes colectivos o pro bienes comunes. Usted ejerce una libertad, como la libertad de contratar, lo tiene que hacer en beneficio propio, pero también en beneficio de las res communis, ¿no?, y de los derechos de incidencia colectiva. Usted ejerce su poder propietario y lo ejerce dentro de los límites de la ley, como dice el Código, en el derecho de dominio, pero también teniendo en cuenta
sus intereses individuales y personales y además los derechos de incidencia colectiva. Es decir, dentro de la estructura de los derechos individuales están las funciones, la función común o colectiva, que forma parte integrante de esa estructura. Ese es un tema. El otro tema es cómo diseñamos la resolución de conflictos entre un derecho individual y un derecho de incidencia colectiva. Ese conflicto, ¿no?, puede estar basado en dos bienes competitivos, dos bienes diferentes, una fábrica y un lago. ¿Entiende? Usted, en el artículo 240 lo que le explica es cómo resolver ese conflicto entre una fábrica que tiene un derecho a ejercer la industria lícita y, en los límites de la ley, y, ¿no?, el mantenimiento y el desarrollo de los bienes comunes, como puede ser un lago. Ese conflicto que usted tiene entre los tipos de bienes lo resuelve sobre las recomendaciones del 240. Pero si hay una persona que tiene que ejercer un derecho individual, como consumir, contratar, ejercer, lo tiene que hacer él también de manera compatible con los derechos de incidencia colectiva, si no comete abuso de derecho. Son dos situaciones distintas. En una hay una competencia entre dos derechos que recaen sobre dos bienes diferentes pero competitivos, y en el otro usted tiene un solo bien, ¿sí?, pero el bien es sede de dos tipos de derechos. Hay un viejo caso que comentamos en el año 94, vamos a empezar, Quintán contra Mujica, de la Cámara Civil de Mar del Plata. Era un vecino que había dos fundos vecinos y había dos robles antiguos que se le caían las hojas y le hacían daño a la pileta del otro vecino, y además le hacía mucha sombra. El cono de sombra era muy grande. Entonces, usando una norma del Código Civil, le pide la tala de los árboles. En primera instancia le hace el lugar, y cuando va a la cámara dice: no, hay que cortar las ramas solamente y hay que hacerle un tratamiento fitosanitario a los árboles. ¿Cuál es el problema de ese caso? Que usted tiene un solo bien, que son los robles, que son sede de un derecho individual, que es la propiedad privada, y de otro derecho que no es la propiedad privada, que es el ambiente, y sobre el cual hay un derecho de incidencia colectiva. Por eso ahí, si usted pide la tala en vez de pedir el corte, está ejerciendo abusivamente su derecho, si lo resuelve de la manera menos perjudicial para el ambiente. Usted está resolviendo un conflicto entre derechos individuales y ambiente, pero que tienen sede en un mismo bien. En cambio, cuando utiliza el artículo 240, usted tiene dos derechos, uno individual y uno colectivo, y tiene bienes individuales y bienes colectivos, y tiene una competencia. Y lo que dice el 240, que es que hay que compatibilizar unos con otros, no es otra cosa que el juicio de ponderación. O sea, como muy bien decía Pablo, es maximizar los dos derechos en juego. Lo que el tribunal tiene que hacer ahí es tratar de que la respuesta no sea de suma cero. O sea, que no sea 0 para la propiedad, 100 para el ambiente, o 0 para el ambiente, 100 para la propiedad. Tiene que generar una solución win-win, ganador-ganador. 70 al ambiente, 80 a la propiedad, 80 a la propiedad, 70 al ambiente. ¿Me entiende? Una solución que supera la suma, ¿no?, individual. Lo que puede ganar individualmente un derecho. Pero es importante esto, es un código de casos, como decía Pablo, y eso significa que es un código de conflictos. Porque también, como se dijo en la conferencia, los conflictos están fuera, están en el campo social. A los conflictos que están en el campo social, lo que tiene que hacer el campo legal, ¿qué es? Traducirlos razonablemente, o sea, los tiene que internalizar. Eso está en la teoría de los sistemas. Si usted no internaliza el conflicto adecuadamente, ¿qué es lo que ocurre? El conflicto se amplifica afuera. La mejor respuesta es internalizar el conflicto, hacerlo visible, ponerlo sobre la mesa y darle una respuesta. Entonces es un código de los casos y un código de los conflictos, y es un código de alguna manera que problematiza toda una zona de asuntos, los asuntos culturales y ambientales, que antes no estaban problematizados. Ahora, ¿cómo se rediseñó un poco la idea de abuso de derecho? El abuso de derecho se usó porque es de una larga tradición en la Argentina, cultural, ¿no? Es, junto con la buena fe, las dos grandes cláusulas generales, y por eso el código las reivindica
las pone en la parte, en el título primero, las lleva al título primero, las pone como cláusulas generales del ejercicio de todos los derechos y de alguna manera las jerarquizó. Cuando se lee los fundamentos del anteproyecto dice, y eso no se confunde con la idea intervencionista. ¿Qué quiere decir eso que no se confunde con la idea intervencionista? No se confunde con el giro solidarista. Porque, va a ser difícil de explicar, pero el derecho privado todo el siglo XX giró hacia el solidarismo, o sea, fue girando. El principio pro damnato en el derecho de daño, la función social de la propiedad, o sea, hay una serie, el dirigismo contractual, hay una serie de fenómenos que van acompasados a lo que se llaman los estados sociales o estados de bienestar. Eso en Argentina ha sido siempre un poco, no perfecto, digamos, no es... Pero el derecho privado ha seguido una línea más solidarista. Entonces, en realidad, lo que intenta hacer el nuevo código es utilizar un instrumento que ya conocemos, que ya sabemos manejar, que es el abuso de derechos, sobre el cual tenemos una cultura jurídica, y proponer un nuevo giro de esa idea, en un sentido ambiental. Por eso es el giro ambiental del abuso de derecho. O sea, es una especie de rediseño de la figura del abuso de derecho para introducir ahí, en el chip del propietario y del que ejerce el derecho a su libertad individual, introducir ahí la idea de que tiene que ejercerlo en función de la tutela de los derechos de incidencia colectiva y no solamente en su beneficio. Es esa la idea, generar dentro de la estructura del derecho individual una función que es la función socioambiental, pero no es la función socioambiental. ¿Por qué? Porque cuando, como muy bien explicaba Pablo, cuando se pensó en reformular la teoría del contrato y reformular la propiedad privada, la idea que plasmó el Código de Brasil de 2002, eso no se traduce dentro del campo del derecho privado argentino. Entonces, en realidad, la idea de utilizar el abuso de derecho, que implica reconocer la relatividad de los derechos y la inexistencia de un derecho absoluto, se inscribe dentro de la línea de trazarle una frontera interna al propio derecho individual. ¿Entiendes? Cuando vos en la idea de abuso de derecho decís tenés que ejercerlo en función de tu propio interés y en función también de los bienes colectivos o comunes, le estás poniendo con esa función interna un límite interno al ejercicio del derecho individual, la propiedad, la libertad contractual, etc., pero no un límite externo. Lo estás internalizando dentro de la misma estructura del derecho individual. Ahí es exactamente lo mismo que siempre hizo la idea de abuso de derecho. Spota, por ejemplo, es uno de los autores que más ha escrito en Argentina sobre el abuso de derecho, tiene un tomo entero sobre el abuso de derecho. Spota dice, el abuso de derecho es la policía del ejercicio de los derechos individuales, o sea, el control de cómo se ejercen los derechos individuales. ¿Cómo lo controlamos a ese ejercicio? Introduciéndole una función. Si usted no lo ejerce conforme esa función, es antifuncional, es disfuncional y por lo tanto es ilícito en sentido material. ¿Se da cuenta? Entonces, en realidad es esta misma vieja idea, ¿no?, de que los derechos individuales son relativos, no son absolutos, tienen límites internos en el ejercicio y ahora ese límite es la cultura, el ambiente y la protección de los derechos de incidencia colectiva. Tradicionalmente, la idea de abuso de derecho consistió en 3 o 4 cuestiones. Darle a las cosas el destino que las cosas tienen, si no es un ejercicio abusivo de derecho. No perjudicar a los terceros con el ejercicio del derecho que uno hace. No actuar de mala fe en el ejercicio de los derechos o actuar de buena fe. Y no hacerlo de manera excesiva. Si usted toma esas 4 fórmulas que tiene el abuso de derecho, lo que está haciendo el artículo 14 en realidad es reciclar la fórmula 2, no perjudicar a los terceros. Solo que ese tercero no es más mi vecino,
no es más mi contratante, ese tercero es alguien como las generaciones futuras. O sea, es alguien como, es un sujeto colectivo, ¿no? Que es titular de esos derechos de incidencia colectiva sobre el ambiente o sobre la cultura. Es decir, que el gran mérito del nuevo Código Civil acá es de haber internalizado en la propia estructura del derecho subjetivo la idea de que hay un límite que antes era externo. Cuando el código no había sido reformado, el límite era externo porque en la Constitución el límite está en el artículo 41. Está, pero era un límite ajeno a la propia estructura de los derechos individuales. Ahora es un límite interno a la estructura de los derechos individuales. Para cerrar un poco esa idea, uno podría decir que los derechos individuales tienen dos funciones. La función de servir al propio individuo y la otra función que es servir a las necesidades colectivas o comunes. Y ahí hay que llegar a un acuerdo. El acuerdo es un acuerdo interno del propio titular. Él tiene que acordar consigo mismo una manera de llevar adelante el derecho a la industria lícita, a contratar, a ejercer por propietario, de manera a no perjudicar los derechos. ¿Usted imagina lo que yo estoy planteando en términos, llévelo a los casos prácticos, trasládelo, ya lo voy a hacer yo después, pero trasládelo mentalmente a los casos prácticos y es una verdadera revolución. Mucho más importante que la idea de función social, si usted quiere. ¿Entiende? Es una idea muy potente. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, existe el derecho a edificar, ¿no? El propietario tiene un derecho a edificar. Solo que constituiría un ejercicio abusivo de derecho edificar privando a otros sujetos del paisaje. O edificar, como dicen algunas organizaciones no gubernamentales, privando a otros del derecho al sol, para poder poner energías renovables. El derecho de no mantener el inmueble en buen estado. Usted sabe que usted con un inmueble, si quiere, lo cierra y puede no mantenerlo en buen estado. Es más, en los códigos clásicos civiles existe la ruina, ¿no?, del edificio, y usted responde cuando hay ruina y le causa un daño a tercero, pero mientras tanto lo puede tener en un estado desastroso su inmueble, y eso está dentro del derecho propietario. Ahora, cuando es un bien cultural, usted no puede tenerlo en un mal estado de conservación. Bueno, no tengo tiempo de hacerlo, pero si usted mira la última reforma a la ley de museos, monumentos y sitios históricos, el anteproyecto tenía este derecho, este deber del propietario de mantenerlo en buen estado. Finalmente no pasó el texto final. Pero bueno, existe, si usted mira la legislación de protección del patrimonio cultural universal, el derecho a mantener los bienes, el deber de mantener los bienes en buen estado, existe pese a que sean de un propietario individual. El derecho de utilizar el agua de la fuente, eso siempre existió. Ahora está regulado en el nuevo Código Civil, conforme lo hace el Código Civil francés. Es una norma parecida a la del Código Civil francés. ¿Y qué dice el Código argentino? Un poco lo que también después fue diciendo la jurisprudencia francesa, que la puede usar, pero en los límites del beneficio de las necesidades de su heredad. En el resto las tiene que dejar pasar. Si no las deja pasar o si las utiliza más allá de sus propias necesidades, está ejerciendo abusivamente el derecho de utilizar el agua de la fuente que nace de su propia heredad. El derecho de no prestar la cosa. Usted tiene una cosa suya, bien mueble, y usted, si quiere, lo detenta permanentemente. Usted no está obligado a prestárselo a terceros. Y tiene obviamente también el derecho de detentarlo con exclusividad, excluyendo al resto de los sujetos. Ahora, cuando el bien es un bien cultural, y en algunos casos, en el campo también de los bienes ambientales, usted tiene que permitir el acceso. Está obligado a prestarlo. Fíjese la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico de la Argentina, está obligado a prestarlo para investigaciones científicas. Se llama derecho de uso inocuo de la sociedad. ¿De dónde deriva el derecho de uso inocuo de la sociedad? Deriva de los derechos de incidencia colectiva. Si esos no estuvieran, no habría obligaciones de prestar para que sean expuestos públicamente, para que se hagan investigaciones, etc. Usted tiene el derecho de revocar sus actos. Si usted libremente toma una decisión y la quiere revocar, lo puede hacer. Por ejemplo, usted dona un bien
lo quiere revocar, lo puede hacer. Ahora, si usted eso lo hace con el solo objetivo de beneficiarse usted y recuperar bienes que donaron sus herederos y que usted podría vender en una subasta pública a un alto precio, por ejemplo, piensen en los bienes que se donan, los cuadros que se donan a los museos.